Bien, bueno, vamos a meternos de lleno en el análisis técnico de Bitcoin. Estamos a principios de septiembre de 2025 y nos basamos en lo que presentó Jesús Navarrete recientemente. Y la verdad, hay señales como encontradas, ¿no? Una situación interesante. Exacto. Por un lado, tenés una estructura que, bueno, muchos ven como bajista, ya bastante clara desde fines de agosto, diría yo. Si miras al muy corto plazo, ahí aparecen ciertas contradicciones. La pregunta clave creo que surge del análisis es, ¿pesa más lo estructural bajista? O sea, ¿justifica ya buscar cortos? ¿O es mejor ser prudente y esperar una señal más clara del mercado? Justamente, esa es la tensión que queremos desgranar hoy. Una línea argumental basada en el análisis de Navarrete sugiere ya ir preparándose para posiciones cortas, por toda la evidencia bajista que se acumula, ¿verdad? Y ahí es donde se pone interesante. ¿Qué evidencia es esa exactamente? Bueno, el análisis resalta varios puntos clave. Primero, la confirmación de un cruce de la muerte. Esto en el gráfico diario. Ajá, el clásico cruce de medias. Exacto. La EMA de 20 periodos, que es como el precio promedio de las últimas 20 velas, cruzó por debajo de la EMA de 50. Y bueno, históricamente, esto suele preceder movimientos bajistas, más sostenidos. Por eso es una alerta importante. Podría implicar un swing negativo de unas 20 a 50 velas, más o menos. Una señal clásica, sí. Y además mencionas que Navarrete señala la activación de su alerta don divino. ¿Podrías recordarnos rápido qué mide este indicador? Claro, es un indicador suyo, digamos, que compare el cierre de la corrección importante de un mes con la del mes anterior. Busca medir la fuerza, o bueno, la debilidad estructural. Y en este caso, la autocorrección de agosto cerró por debajo de la de julio. Y septiembre, bueno, no solo empezó más bajo, sino que su nivel de autocorrección actual, que anda por los 109.900, sigue por debajo de los niveles de julio, que eran 114.100, y de agosto, 116.600. O sea, todo suma a la idea de una estructura débil. Entendido. Y esos niveles previos, junto con la EMA 50 diaria, que ahora mismo está cerca de los 113.300, ¿funcionan como un techo, como una resistencia? Exactamente. Esas son las resistencias clave. De hecho, el análisis subraya eso, que el precio se ha mantenido por debajo de esa EMA 50 casi constantemente desde el 24 de agosto. Una señal de debilidad persistente. Claro. Y aunque tuvimos esa vela positiva el 2 de septiembre, sus números clave, máximo, mínimo, apertura, fueron más bajos que los de agosto. Y hoy mismo, 3 de septiembre, se ve un rechazo en la EMA 20 por los 112.000. Ok. La evidencia estructural bajista parece bastante sólida, pero como decías al principio, hay matices a corto plazo. ¿Cuáles son esas señales que, según Navarrete, invitan a tener más cuidado? Principalmente ese cierre diario positivo del 2 de septiembre. Logró cerrar sobre el cierre de agosto. No es una señal súper fuerte, pero no se puede ignorar. Además, algunos indicadores como el Parabolic SAR, aunque débiles, daban como señales incipientes de un posible rebote. Y el MACD también estaba en positivo. Ajá. Esto, pues, introduce el riesgo de que si entras en corto ahora mismo, te enfrentes a un rebote en contra. Quizá buscando liquidez más abajo, cerca de la EMA 9, por los 103.000. Y el análisis también hablaba de un patrón interesante, de 3 velas, ¿puede ser? Correcto. Navarrete observa un patrón que se repite a veces. Después de 3 velas de intento en este caso, de rebote o de aguantar ahí, suele venir un rechazo o una definición más clara. Y hoy, justamente, sería la tercera vela seguida que está siendo rechazada por la EMA 20. Así que ese patrón es relevante para la estrategia. Entonces, considerando todo esto, ¿hacia dónde se inclina más el análisis de Navarrete? ¿Qué sugiere? Swing, quizás para 3 días al principio, apuntando hacia la zona de la EMA 200, que está cerca de los 107.300, donde antes hubo soporte. Pero, y esto es clave, hacerlo de forma escalonada, y muy consciente del riesgo de rebote, especialmente hacia la EMA 50. De hecho, espera una vela negativa mañana. Eso como que confirmaría el patrón de rechazo después de los 3 intentos. La gestión del riesgo, entonces, es lo primordial aquí. Esperar una ruptura clara de soportes o un fallo ya evidente en la EMA 50 parece la opción más conservadora, digamos. Precisamente. Esperar esa confirmación podría minimizar el riesgo de entrar antes de tiempo. Aunque bueno, siempre está la posibilidad de perderte el punto justo si la caída es muy rápida. El análisis tampoco ve razones fundamentales fuertes para un rebote sostenido. Los ETFs, por ejemplo, ya estarían descontados en el precio. Solo lo que Navarrete llama una vela Trujillo, es decir,
Una vela diaria fuerte que no solo cierre, sino que su mínimo quede claramente por encima de la EMA 50. Solo eso cambiaría la perspectiva bajista a corto plazo. Bueno, resumiendo un poco, estamos en un punto técnico bastante crítico para Bitcoin, según este análisis. Tenemos una estructura mayor que apunta a la baja. Ujú. Marcada por el cruce de medias, esas autocorrecciones que van bajando y la EMA 50 actuando como una resistencia fuerte. Pero al mismo tiempo, hay señales de corto plazo que generan, indecisión y que resaltan la importancia de gestionar el riesgo sí o sí. Ese cierre positivo aislado, algunos indicadores con señales débiles de rebote y la posibilidad de volatilidad antes de que se defina la dirección. Hoy la EMA 20 está frenando el precio, confirmando ese patrón de 3 velas, pero la batalla real parece que se va a librar en la EMA 50. Claro. Y la expectativa, entonces, siguiendo ese patrón que mencionabas, sería ver una confirmación de debilidad mañana, quizás con un cierre negativo. Exacto. Y esto nos deja pensando, ¿no? Frente a un escenario técnico con argumentos que tiran para lados opuestos, la estructura de fondo contra la acción inmediata del precio, ¿qué nivel de confirmación necesita cada uno para actuar con decisión? ¿Cómo se equilibra esa oportunidad con el riesgo que siempre está ahí? Una pregunta clave, me parece.